Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. ¿Por qué a veces somos tan inseguros? La inseguridad es un sentimiento común que proviene de muchas fuentes. Traumas del pasado, experiencias de fracaso o rechazo, baja autoestima, una autoimagen negativa, palabras hirientes que de pronto en algún momento dado hemos recibido, sea lo que sea. No tenemos por qué vivir bajo la sombra tormentosa de la inseguridad. Dios desea que tú vivas tu vida con seguridad, con una confianza decidida, sabiendo que Dios te ha creado a su imagen y semejanza y que Él tiene grandes propósitos y planes para contigo y nada ni nadie lo va a desviar de ese gran propósito para con tu vida. No alimentes tus inseguridades. Por el contrario, elige creer y confiar en Dios. En Él eres una persona amada, aceptada y bendecida. Y Él está decidido hoy a hacer grandes cosas por ti y a través de ti. Vive la vida, no con inseguridad. Vívela con certeza, con la seguridad de que Dios te ama, está junto a ti y Él hace en tu vida posible lo que tú crees es un imposible. Hoy el Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 12 del 28 al 34. Antes de entrar en este Evangelio, quiero ponerles un poco en el contexto en el cual se origina. Jesús acaba de responder una pregunta a los saduceos acerca de la resurrección, acerca de la vida eterna. No olvidemos, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. La respuesta que Jesús da, por supuesto, es una respuesta contundente. Y es allí, en ese contexto, donde entra el Evangelio de hoy, donde un maestro de la ley, conocedor de la ley, se acerca a Jesús para hacerle una pregunta que tiene que ver con el mandamiento más importante. Escuchemos entonces hoy este poderoso evangelio. Al ver que Jesús les había contestado bien, uno de los maestros de la ley y que los había oído discutir, se acercó a él y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primer mandamiento de todos es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley le dijo: muy bien, maestro, es verdad lo que dices, hay un solo Dios y no hay otro fuera de Él. Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar. Al ver Jesús que el maestro de la ley había contestado con buen sentido, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas. Es que muchas personas se acercaban a Jesús para hacerle muchas preguntas. Y sabemos que muchas de esas preguntas provenían de personas honestas, sinceras, que buscaban la verdad. Pero también es cierto que muchas de esas preguntas solo pretendían desacreditar a Jesús. No sabemos realmente cuál era la intención que tenía este maestro de la ley. Yo le doy el beneficio de la duda y creo que, aunque fue enviado por el Sanedrín, estaba impactado por la forma como Jesús había respondido. Y quizás
Jesús creo que logró calibrar el corazón de este hombre por la forma como le respondió al final, como lo encontramos hoy. Lo cierto es que este maestro de la ley, conocedor de la ley, pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante? No olvidemos, en tiempo de Jesús había muchas escuelas rabínicas que continuamente estaban discutiendo cuál era el mandamiento más importante de los 613 mandamientos básicamente que ellos tenían, divididos entre preceptos positivos y negativos. Y podemos decir que era un pasatiempo favorito discutir, debatir entre ellos cuál era el mandamiento más importante. Esa es la pregunta que este maestro de la ley le hace a Jesús. Y por supuesto, ¿qué hace Jesús ante semejante pregunta? ¿Cuál es el más primordial? El primero, el más importante de todos. Y la forma como Jesús responde es muy clara. Él toma un texto muy conocido por todos los judíos, que tiene que ver con Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo del 4 al 5. El Shema: escucha, Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, es decir, con todas tus emociones, con todo el alma, es decir, con todo lo que eres, con toda tu mente, es decir, con todo tu entendimiento, con todos tus pensamientos y con todas tus fuerzas, es decir, con todas tus energías. Lo cierto es que después de responder de esta forma, inmediatamente Jesús une un segundo mandamiento. Y ese segundo mandamiento está tomado del libro del Levítico en el capítulo 19, versículo 18. Y dice Jesús: pero hay un segundo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y luego, una vez más, dice tan contundentemente esto: ningún mandamiento es más importante que estos. Ahí está la grandeza de Jesús. Él no busca descartar los mandamientos, uno sí, el otro no. Él lo que hace es resumir los mandamientos y une estos dos mandamientos a través de una palabra clave, y esa palabra es amor. Amor a Dios, amor al prójimo. Es que el amor a Dios me lleva necesariamente a amar al prójimo. Lo que Jesús hace es sintetizar, lleva a sus oyentes, a cada uno de nosotros, al eje, al corazón, al centro de todo, de la ley de Dios. Y la ley de Dios se resume en una ley que es el amor. El amor a Dios, el amor a los demás. Por mucho tiempo creí que el amor solo era un atributo de Dios. Por mucho tiempo creí que el amor solo era un sentimiento. Pero ciertamente he descubierto que el amor es mucho más que eso. El amor es un mandamiento. El amor es un mandato divino. Cuando nosotros vemos la vida de Jesús, Dios hecho carne, que bajó a este mundo para estar con nosotros, lo más impresionante de Jesús es ver la forma como Él amó, cómo Él vivió el amor y cómo manifestó ese amor a través del sacrificio de su propia vida. Y al sacrificar su propia vida, estaba amando al Padre en obediencia a la muerte, y una muerte en la cruz. Esto fue lo que Jesús hizo. Detrás de su sacrificio hay un amor grande al Padre, manifestado en esa obediencia hacia la misión que el Padre le había encomendado. Pero también un gran amor para con cada uno de nosotros, porque Él vino para salvarnos. Este es el ejemplo más grande del amor de Dios. Y como seguidores del Señor, estamos llamados a caminar con Él en gratitud y en obediencia, en ese camino que Jesús caminó y que nos enseñó a transitar, y es el camino del amor. Él amó a su Padre con todo su corazón,
con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y amó al prójimo como a él mismo, con un amor puro, buscando, procurando siempre hacer el bien. Por eso cuando la Biblia resume la misión de Jesús en Hechos 10:38 nos dice, pasó haciendo el bien, porque eso es amar. Amar es buscar siempre hacer el bien. El amor no son sentimentalismos, el amor son acciones. El amor es un imperativo, es un verbo imperativo. Sí, si ustedes quieren, es un verbo imperativo que nos lleva en todo momento a actuar. Requiere acción para con Dios y para con los demás. Y allí, en ese verbo imperativo, donde Jesús resume el fundamento de nuestra vida cristiana. Es que no podemos vivir como cristianos sin amor a Dios, sin amor a los demás. Amar a Dios es deleitarnos en su presencia, es anhelar su presencia, es caminar en sus enseñanzas, es permitirle a Él que su amor llene cada parte, cada área de nuestro ser. Es tener siempre una buena disposición para hacer su voluntad y todo aquello que le agrade a Él. Amar al prójimo es en todo momento procurar el bien del otro. ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo es todo ser hecho a imagen y semejanza de Dios, que está con necesidad y que yo puedo ayudarle. Es hacer el bien. Ese es mi prójimo. Es el que está en necesidad. Y yo le puedo brindar una ayuda. Puedo tenderle la mano. Puedo ser para esa persona un buen samaritano, siguiendo la parábola del buen samaritano. Hay que amar. Hay que amar. Y amar a Dios en todo momento. Y amar a aquellos que a veces se nos hace difícil amar. Es fácil amar a Dios. Yo siento que muchas veces amarlo a Él no es complicado. Por favor, si Dios ha sido tan bueno con nosotros, lo único que ha hecho es amarnos y darnos cosas grandes, bellas. Se nos hace quizás más fácil amarlo a Él, pero amar a los demás cuesta, sobre todo cuando ese prójimo es una persona que de pronto se ha burlado de ti, que de pronto te ha herido, te ha lastimado, ha buscado tu caída, te ha hecho daño. Pero no olvidemos la gran enseñanza de Jesús. Y es fundamental que entendamos esto cuando Jesús nos dice en Lucas 6, en el versículo 35, ustedes deben amar a sus enemigos y hacer bien. Hacer bien, no olvidemos, amar significa hacer el bien. Y hacer bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Así será grande su recompensa y ustedes serán hijos del Dios Altísimo, que es también bondadoso con los desagradecidos y los malos. Dios es bueno con todos y a todos nos hace bien. Así también nosotros tenemos que amar, buscando, procurando, en todo momento, hacer el bien, incluso aquellos que consideras tus enemigos. Incluso aquellos que te han hecho daño. Incluso aquellos que tú crees no merecen tu amor. No merecen un acto de amor. Aún a esos hay que amarlos. El amor es el fundamento de la vida del cristiano. Este es el eje de nuestro caminar con el Señor. Y tenemos que vivir amando, dejándonos llenar del amor de Dios, para que sea su amor el que nos mueva, amarlo a Él y amar a los demás como Él nos ama a cada uno de nosotros. Ahí se resume todo. Dice el apóstol San Juan de una forma muy contundente en el capítulo 4, en la primera carta, versículo 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Jesucristo nos ha dado este mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Este es un mandamiento. Esto no es una sugerencia.
Este es un mandato divino. Y Jesús nos ha dado un mandamiento. Que si alguno ama a Dios, ame también a su prójimo. Al final del Evangelio de hoy, escuchamos cómo aquel maestro de la ley, en cierto sentido, alaba la respuesta de Jesús. Porque él conocía muy bien la ley. Pero hay algo que me toca bastante. Y es cuando Jesús le dice a esta persona al final: no estás lejos del reino de Dios. Al ver Jesús también que aquel hombre había respondido bien, que conocía la ley. Y me imagino que Jesús vio un buen corazón en este hombre. Le dice: no estás lejos del reino de Dios. Aquel hombre, podemos decir, su mente se había iluminado. Yo no sé qué tanto su corazón se había abierto para recibir la palabra de Jesús. Lo cierto es que Jesús le dice: no estás lejos del reino de Dios. Estaba cerca, pero no basta con estar cerca. Hay que entrar en el reino de Dios. Conocer esta verdad nos acerca al reino de Dios, pero vivirla nos entra en el reino de Dios. Es decir, conocer que el amor a Dios y al prójimo es lo más fundamental en la vida del cristiano nos acerca al reino de Dios, pero vivir ese amor a Dios y al prójimo nos entra en el reino de Dios. No basta con querer estar cerca, hay que entrar en el reino de Dios. Y el camino para entrar allí es el camino del amor. Ama y ama a Dios con todo, absolutamente con todo. Tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Que Dios te bendiga hoy y cada día de tu vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización.